En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de la hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. El hecho de que es algo muy renacentista, muy barroco también, que está en Calderón, que está también en Shakespeare, en muchas de sus obras, que es el hecho de que jugamos un rol en la vida. Claro. Que Calderón dice la vida es algo que es algo que nosotros soñamos, y que en este sueño cada uno sueña que sueña el rey que es rey, dice, Claro. vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Pero entonces esta ficción que vivimos, que es muy de la época, muy barroca, muy del Renacimiento también, es sentir que vivimos un rol. El problema dice es que nos creemos que el rol es la verdad y perdemos conciencia de que solo jugamos un rol y creemos que somos el rol. El ser humano no es el rol. Entonces ese concepto es un concepto que está muy fundamentado en los dramaturgos, en los escritores, en una época como el Renacimiento, donde en fin, el hombre se siente tremendamente poderoso. Sí. ¿No? Él se siente realmente el rey de la creación. ¿Ya? Se dice que el ser humano es el rey de la creación. Bueno, ahora estamos, hasta antes de la pandemia nos pasó lo mismo. Pasaba lo mismo. Creíamos que éramos los reyes de la creación, hasta que llegó, hasta que nos pegaron un palo en la cabeza. ¿Sabes qué? Está interesante lo que dice porque el Quijote, la primera parte, está hecho en dos partes, ¿no es cierto? La primera parte de 1605 y la segunda de 1615, y Cervantes muere el año 16. Y en realidad pasa mucho con las grandes obras que están divididas en dos y que en el fondo la primera parte es la más conocida del Quijote, es la más mistificada también, porque ahí sale es la primera parte donde empiezan a aparecer esta bifurcación de las personalidades entre Sancho y Don Quijote, están los molinos de viento, de las primeras arremetidas, el tema de Maritornes en la venta. Pero pasa lo mismo con las grandes obras que uno lee, por ejemplo, al Dante y lo que más lee es el infierno, o al Fausto de Goethe, lee la primera parte porque la segunda, en el fondo, es mucho más elaborada. Y pasa lo mismo con el Quijote. Hasta con la Divina Comedia nos pasa también, hasta Pasa, con sí, Dante. claro. Y Sí. lo que he ido entendiendo un poco, y no sé si tú lo ves en tu lectura personal del Quijote, es que Cervantes estaba imbuido por la época del humanismo que viene desde Erasmo y otros grandes personajes de la época donde fomentan la educación a través del latín y el humanismo clásico, ¿no es cierto? Pero a Cervantes
que empieza a ser un dramaturgo después de que vuelve de sus innumerables viajes por Argel y por Lepanto y todas sus aventuras, no, no le resulta tan bien y no es tan popular con las obras que él hace de teatro, porque aparece Lope de Vega, que él escribe que es el monstruo de naturaleza y que logra llevar la heterogeneidad de géneros al drama. Y el Quijote en el fondo es esta especie de burla a este humanismo académico y homogénero, y logra mezclar la novela del abencerraje, la novela de caballería, la ficción, la novela romántica, todos los géneros en uno, y eso me parece que es sublime y que en el fondo es hijo de la modernidad o de la protomodernidad que estamos viviendo en ese minuto. Sí, sí. Otro aspecto que a mí me interesa mucho de esta creación de cómo el Quijano que hace su personaje es que todo lo que hace es reciclaje. Claro. Él solamente, todo lo que construye son cosas viejas. O sea, los libros de caballería hace ya siglos que pasaron de moda, ¿no? Claro. Que los caballeros andantes pasaron de moda. O sea, es todo extemporáneo. Ya no se usaba ni esa literatura. La gente ridiculizaba esa literatura, ¿no? La encontraba en tiempos de Cervantes ridícula, excesivamente fantasiosa. Había un espíritu mucho más realista en la literatura, como para hablar de princesas y de ogros y de gigantes, ¿no? Entonces, y todo lo que hacía, la armadura son restos de fierros viejos que hay en la casa. Entonces, este reciclaje del desuso, de que todo lo que ya no está usado vuelve a tener valor. O sea, el rebautizar, me parece que es fundamental lo que hace el señor Quijano, de rebautizar todo, rebautiza un caballo, se rebautiza él, rebautiza, se inventa un amor, su enamoramiento de la Aldonza Lorenzo y de la Dulcinea es un amor que él crea en su cabeza, ¿no? Claro. Que no es un invento de él. Entonces, también creo que todo eso es muy interesante, está todo tan entroncado con la época y en fin, con toda la época, que vayan reciclar todo lo viejo, rebautizar, recrear, reinventar. Y resulta que curiosamente estamos hablando ahora cada rato de reinventar, que a través de reinventarse se ha convertido en un lugar común, del cual hablamos todo. Y casi todos cuando nos preguntan qué hicimos durante la pandemia, qué estamos haciendo, casi todos decimos nos estamos reinventando, ¿no? Considerado que eso es como una virtud importante para sobrevivir, reinventarse. Entonces, todos estos términos como que creo que van adquiriendo cada vez más esta sensación de trabajar con lo que ya pasó, de rever las cosas y de todo hemos vivido, ¿no? Los que hemos tenido que estar, los que hemos hecho el encierro durante esta pandemia, hemos vuelto a mirar nuestras cosas, nuestros libros, nuestros objetos, muchas cosas, ¿no? Mira, es interesante porque hablábamos en un minuto del yelmo de Mambrino, donde decíamos que Don Quijote le quita al barbero que va en una mula y que dice este es el yelmo de Mambrino, y Sancho le asegura que no, esta dualidad permanente de lo que es la realidad, Sí. o es una o la otra, o en realidad es ambas. Y después hay una reinvención del lenguaje, porque al final el yelmo termina siendo el vasiyelmo. Ya no es una vacía, no es un yelmo, sino que es el vasiyelmo. Y hay una nueva reinversión de lo cotidiano. Eso me parece, pero muy profundo, muy hondo en el sentido de cómo ver la realidad. Que Cervantes está dando un paso más allá, a generar una cotidianidad de la realidad nueva, sin desmerecerle el pasado, tomándolo como base, pero reconfigurando una nueva contemporaneidad. Exactamente. En base a las cosas que ya la gente, ¿no? que ya desechó, ¿no? Me parece también, sí, bueno, todas esas cosas las vamos comentando en esa charla, en esa obra. El hecho de que lo primero que él obtiene para crear su personaje, al igual que hace un actor, es un texto, ¿no?
que son los textos de caballería. Y hay una cosa muy interesante en los textos de caballería que él toma, y es que no los entiende. Claro, claro. Entonces, pero no los entiende, pero no los entiende intelectualmente, pero sí siente que en esos textos hay una energía, hay Patos. un patos, ¿verdad? Y lo que a él le cautiva es ese patos que tú llamas muy bien, más que una comprensión intelectual. Él mismo dice, ni Aristóteles sería capaz de descifrarlo si se pusiera en ello, ¿ya? Podría entenderle una lógica a esos textos. Sin embargo, esa incomprensión de los textos, lo que a él le excita su fantasía y su imaginación. Si los hubiese entendido, no habría sido parte de su imaginario, ¿ya? Pero requieren otro tipo de comprensión. Para mí eso me ocurrió algo con La vida de sueño de Calderón. Claro. Yo cuando lo leía en el colegio, La vida de sueño de Calderón, no lo entendí para nada, no entendía nada. Y sin embargo me fascinó igual, ¿ya? Y muchas veces me preguntan por qué hace tantas veces esa obra. Yo digo para tratar de entenderla, porque haciéndola tengo la esperanza de entenderla. Claro. Entonces, la única manera que podría entender todo es haciéndola una y mil veces. Entonces, él toma también unos textos que no entiende, pero que le dan una energía y que pueblan queda poblada su imaginación de algo, y es la imaginación lo que lo lleva a la acción. Claro. Es la imaginación de esos libros Mm. que lee, que ya nadie lee por ser ridículos y pasados de moda, pero que en él adquieren una fuerza tremenda y le da un lenguaje. Entonces, lo primero que tiene Sí. es un lenguaje Mm. para crear su personaje. Es muy interesante que sea eso. Y después él viste ese lenguaje con una armadura, con un caballo, con una lanza, ¿verdad? Y después comienza a vestir ese lenguaje con una visión de lo cotidiano, de la realidad. Pero parte de un lenguaje, parte de las palabras. Y creo que eso también es muy renacentista. Sí. Tiene mucho que ver y es eterno, por supuesto, igualmente ahora, pero ahí el uso del logos adquiere una importancia especial, ¿no es cierto? El libro, el logos, la palabra, es un bien que tiene el ser humano en el Renacimiento muy, muy importante. Es un bien que tienen los monjes, que tienen algunos privilegiados además, ¿no? Como los monjes, en fin, los sabios tienen la palabra. Entonces él parte de la palabra, pero lo cómico es que es una palabra que él no entiende, porque en Cervantes está siempre presente lo cómico, sin comicidad, no hay, sin ese espíritu burlón, no hay Quijote, no hay Sancho, no hay nada, ¿no? Como todo el mundo depende de las palabras, pero él también se burla de las palabras, porque a la vez, porque son cosas ininteligibles, pueden ser ininteligibles, ¿ya? Sin embargo, alimentan su fantasía, su imaginación, mueven su alma, ¿no? Y lo llevan a inventar una realidad, a rebautizar una realidad. Todas esas cosas son notables, Sí. son notables, Ella- desde el lugar donde sucede, ¿no? Donde sucede Don Quijote de la Mancha, es en un lugar árido. La Mancha en esa época no es lo que es ahora, que ahora Castilla es verde, pero en esa época era árida, ¿no? Era una zona seca, árida, no tenía la agricultura que tiene ahora, ni los molinos eólicos, pero ahora existe una electricidad, bueno, existían los molinos, sí, desde luego, pero en fin, no. Entonces en este terreno seco crece esta fantasía tan fuerte, ¿ya?
Y hay una experiencia que es divertido, porque hasta qué punto un personaje adquiere tal realidad para nosotros que tenemos la sensación de que Don Quijote es un personaje no de la literatura, sino que es un personaje histórico. Claro. Por ejemplo, existe un tour, que son el tour por donde anduvo el Quijote, ¿ya? Uno puede tomar un tour. Y yo me acuerdo que una vez en España tomé el tour del Quijote, donde se supone y haciendo ese tour uno lo hace como si fuera el de un ser que existió en carne y hueso, no una ficción, ¿eh? Y entonces el guía te dice, aquí estuvo Don Quijote, por aquí pasó cuando pasó con Sancho, aquí Don Quijote, esta es la posada, Don Quijote. Y uno ve y mira, y como si hubiese Don Quijote estado ahí, claro, realmente, ¿eh? Entonces en uno también el tiempo ha hecho que la ficción y la realidad se confundan. Y uno puede hacer un tour por donde anduvo Don Quijote. Mira, ahí hay algo también que a mí me parece muy, muy primario en Don Quijote, en la obra de Cervantes, que, como bien dice, la imaginación es algo muy, muy potente y creo que es la clave de la modernidad en adelante. Por ejemplo, en el barroco, que muy bien dices que parte con el Quijote y quizás se da en España, se da una gran cima en Calderón. Pero en ese tiempo también está Descartes, que en un minuto dice que es el hombre ante el infinito, porque no se puede pensar, pero es la imaginación lo que puede hacer que yo esté relativamente cerca al infinito. Y es interesante porque Cervantes pone en entredicho la realidad sensible, que las palabras no pueden representar a las cosas de una manera perfecta, como sí pensaba el humanismo, y en esa mezcla es donde la imaginación entra a jugar. O sea, que haya un hidalgo manchego que quiera ser un caballero es completamente irrisorio, pero existe, y logra ser un caballero, e incluso existe de tal manera que en la misma obra de ficción, en la segunda parte, los personajes leen la obra de Don Quijote y Don Quijote ya es famoso y algunos lo respetan. Entonces el Quijote no solamente empieza a ser una realidad dentro de la ficción, sino que además ya nos parece completamente verosímil y un personaje más histórico incluso que Miguel de Cervantes y Saavedra. Eso me Así parece es. que es una maravilla, una maravilla. Es una maravilla que suceda eso. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuesa merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran.
antes iba diciendo en voces altas: non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que tenía delante. Y dando una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Álame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuesa merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza. Ay, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Y cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. ¿Qué momentos te gustan? ¿Qué momentos son tus favoritos en el Quijote? ¿Cuáles son tus momentos favoritos personales? Mira, uno de los momentos favoritos que también es, que no están en la charla que yo hago en la obra de teatro, pero siempre he pensado que alguna debería estar, que es el final, cuando él está enfermo y quiere convertirse en un señor sensato, digamos. Me llama la atención porque alguna vez me tocó a mí representar en el teatro La Tempestad de Shakespeare, en donde Próspero al final también quiere renunciar a la magia, y perdona a todos los que le han hecho mal, y quiere reconciliarse con el mundo, reconciliarse con la realidad, digamos, la llamada realidad, algo de cual él ha escapado siempre, ¿no? Claro. Y aquí Don Quijote también quiere renunciar a la magia, a la magia de convertirse en otro personaje y vivir según otro. Ese acto mágico que somos capaces los seres humanos de hacer y del cual nacen todas las artes, que es proyectar un otro de nosotros mismos. Y existimos porque creamos un otro, ¿no? Entonces, si no, no existiríamos. Existimos porque hay otro que no soy yo. Entonces, eso me permite ser. Entonces, ese arrepentimiento de la magia, de la locura, de la vida, me parece terrible y trágico, y me parece interesante esa coincidencia entre Próspero y Don Quijote, ¿verdad? Y aquí Sancho le dice, bueno, pero volvamos a las aventuras, ahora escojamos algo que no sea tan peligroso como ser caballeros. Seamos pastores, que mucho. ¿Te acuerdas que le dije? Usted es más tranquilo, está más para la edad que tenemos ahora, ¿no es cierto? Es mucho más contemplativo, digamos, ¿verdad? Me encanta porque, ¿te acuerdas que se ponen nombres de pastores antes? Cuando se ponen nombres de pastores y juegan a ser pastores, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Es maravilloso porque claro, ¿sabes qué? Y yo pienso en mí, ¿no es cierto? Que a mi edad, si me dieran a escoger entre ser caballero andante y ser pastor, ahora yo escogería ser pastor lejos. ¿Te acuerdas que hace algunos años atrás habría dicho, no, qué lata, yo quiero ser caballero andante. Ahora digo, no, quiero ser pastor, con un callado.
Claro. afirmándome en un callado, sentándome a contemplar las estrellas. Sí, Pero acuérdate que claro. esa es una también de mis escenas favoritas. eh, y me hunde un poco en la pena porque el personaje vive, realmente está muy Sí, vivo. Y lo que le dice, te quiero leer el extracto porque a mí me gusta mucho, pero sin la ya, imaginación, sin el arte, sin estos artificios finalmente, sin Don Quijote, nos ah, hundimos en la melancolía. Y en la melancolía somos quienes morimos. ¿Tú sabías que Shakespeare leyó a Cervantes y hizo una obra ¿verdad? que se llama El Cardenio? Es una obra que la hizo Ah, a través de la lectura de ya, Cervantes. Mira lo que le dice. Y volviéndose a Sancho, cuando Don Quijote está en el lecho, le dice, perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuánto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria, derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Es sublime esa parte. oh, qué emocionante, Es hermoso, sí. qué emocionante. Mm, Es un texto muy, muy emocionante ese. Muy, muy, muy tremendo, muy, muy emocionante. Así es. El, eh, eh, yo quiero, claro, eh, insistirte un poco en eso, de lo importante que es en lo cómico en el libro, mm, porque todo eso tiene algo cómico, al mismo tiempo da risa y da melancolía y da emoción, sí, pero todo el Quijote entero pasa por la risa. Y sí, pasa también por algo que es muy barroco, ¿no? Que es el, que una cosa está dentro de la otra, que todo un poco como una matrusca, ¿no? Que sí, una cosa es una muñeca que está dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Entonces, es un libro que uno va sacándole capas y siempre hay algo otra dentro, ¿no? sí, Eso de que cuente otra, que tenga otras historias que muchos han mirado como un defecto de la novela, y es una novela que no tiene unidad, que desafía el concepto de unidad de la época, que desafía el clasicismo incluso en cuanto al mm, concepto de unidad que es tan clásico, ¿no? Que sí, están de la dramaturgia clásica y de los escritos clásicos enteros. Para entonces él rompe esa unidad para meterse ahí en este, como dices tú, plurigénero, le diste un nombre a eso, una que muchos géneros, heterogeneidad de, exacto, sí, de formatos, eso que tenga, claro, que tenga tanto, que incluya tantos géneros claro, al interior. Eso me parece extraordinariamente contemporáneo, además, sí, ¿ya? sí, Es muy, muy contemporáneo eso, el crear muchos géneros a la vez. Y otra cosa que me parece también muy, muy contemporáneo es eso, es que si bien hay un personaje central, hay una figura central, hay una unidad central, al mismo tiempo es tan coral todo, ¿ah? claro, Eh, incluye todo el entorno continuamente, el paisaje está continuamente, los demás, los otros personajes, las costumbres de las otras personas, otras historias están siempre, siempre ahí. claro. Es lo que Baján Entonces, decía polifónica. Es una novela polifónica. polifónico, exactamente. Mm, Eso, claro, es muy, muy, muy polifónica. Y eso también es muy,
muy de nuestra época, muy contemporáneo Sí, en las artes, ¿no? Que sí, la modernidad. curiosamente una época en que la perspectiva era tan importante de que todo fuera a confluir en un punto, ¿verdad? Que todo, y sin embargo, el Cervantes como que va en contra de ese espíritu de perspectiva única, de univisión, ¿verdad? Para tener un concepto mucho más plural, sobre todo, rompe también con ese criterio, no sé, con la pintura de Leonardo, ¿verdad? Que va todo, o de todos los pintores de su época, que va converge hacia un punto. Mm. Aquí eh, no sé cómo llamarlo, convección, no va a... existe también, porque existe esta unidad, pero al mismo tiempo existe una pluralidad enorme. Un Entonces, ca- todos esos cuentos, todas esas... ese, un diversidad caso, de género, está el género pastoril, el género épico, claro, lo que, la la novela ironía ejemplar, sobre lo épico también. sí. Un caso parecido, ¿sabes qué? Podría Sí, ser un parangón parecido a pensar el formato. Creo yo que Don Quijote va mucho más allá, siendo que me gustan mucho las Meninas de Velázquez, donde en una espacialidad distintos personajes que están a veces a dúo, que están en las sombras, que hay un personaje central, que hay monstruos, ¿no es cierto?, que hay perros, pero todos ven a distintos lugares, las luces entran por distintos lugares, las paredes están repletas de cuadros que también tienen una interioridad, una espacialidad que puede también ser utilizada. Hay una amalgama de cosas que el barroco finalmente es el culmine de eso. Una virgen barroca es el culmine de las partes en el todo y el todo en las partes. Don Quijote en el fondo es mm, eso. Y decía, yo creo que tengo una tesis al respecto, que creo que ya, el primer Cervantes está muy influenciado por el aristotelismo y esta cualidad aristotélica para configurar la tragedia, las comedias, el personaje, el drama y la espacialidad. Estas tres configuraciones. Y cuando Lope eh, empieza a experimentar unas nuevas maneras, Don Quijote ya no le queda otra que encontrar un nuevo formato. Y ese formato, que a la manera de Montaigne aparece en el ensayo, Cervantes se la saca bajo la manga la novela. Y la novela contemporánea finalmente es eso. Hay una historia muy, muy, muy bonita que a mí me gusta recordar mucho de Cervantes en Madrid cuando vivía ahí. Se juntaba con muchos escritores y uno de esos era Lope. Y Lope es un monstruo de escritor. Cervantes le llama monstruo de naturaleza porque escribió más de 1000 y tantas obras, ¿no es cierto?, dramáticas. Y decía que no podía entender cómo lo hacía Lope, porque lo veía entrar en la noche a su casa con una botella de vino y una mujer abrazada de la cintura, y a la mañana siguiente salía con una obra dramática bajo el brazo. Lo odiaba en su último minuto. Y el Quijote de Avellaneda dicen que es una obra escrita por Lope o por algunos seguidores, entonces hay toda una diatriba que en el fondo se ha ya. mitologizado. Ya, claro. Mira, sí, sí. ¿Qué opinas del papel de la mujer en la obra de Cervantes? ¿Qué te parece? El, a mí, bueno, en el caso de la Dulcinea, aquí la mujer está presentada como una proyección del hombre, ¿no? Mm, Como que no le da a la mujer una, una existencia propia. Hay una tendencia a creer que, que la mujer realmente es una proyección, es un invento nuestro, digamos, del claro, género, una es un idea, invento del género masculino. Es claro. indudablemente bastante como concepto muy molesto para todos en lo contemporáneo, Mm, ¿verdad? En el espíritu contemporáneo de nuestra visión de la mujer y del rol de la mujer en el mundo.
pero creo que responde, digamos, en ese sentido a una época, ¿no? Hay una idealización de la mujer, en general es un ser idealizado, Claro, que pertenece más bien a la fantasía. Entonces creo que hay una tendencia a verla como una proyección y claro. no a darle una existencia muy concreta. Por ejemplo, creo que las mujeres en Shakespeare son extraordinariamente concretas y fuertes, ¿no? Mm, Y tienen una mm, existencia por sí misma muy fuerte. Incluso las muy jóvenes, como Julieta, en la relación de Julieta con Romeo, es Julieta quien le pone las condiciones a Romeo claro. para tener una relación entre ellos. Mm, Ella le dice a él, yo quiero saber si esto para ti es serio o es una aventura más, porque yo no estoy dispuesta a correr una aventura, solamente me entrego a ti si creo que me amas realmente, ¿no? Y las mujeres ponen las condiciones claro. a los hombres, pero no es Cervantes, me parece que existe más, bueno, Cervantes como buen guerrero y buen aventurero, yo creo que tiene una tendencia a bastarse a sí mismo y a tener a la mujer como una proyección de su fantasía más que como algo real. Es probable. Yo ahí tengo siempre he pensado que hay muchos rasgos, no quiero llamarle feministas, pero hay personajes bastante potentes y que tienen un rasgo bastante feminista en la obra de Cervantes. Eh, Sí, Creo que hay una dualidad, porque hay un grupo de mujeres que son completamente idealizadas. Por ejemplo, Dulcinea es el ideal, es como Beatriz de Dante, el ideal que nunca se alcanza y que vive en el amor ideal, en el amor platónico. Pero hay otras, por ejemplo, como la pastora Marcela, ah, de tienes Crisóstomo, razón, y tienes razón. que me parece que es... Cervantes estuvo siempre a favor del divorcio. Incluso él se divorció, creo. Y él siempre se rodeó no tuvo muy buena relación con su hija, pero siempre tuvo una visión de la mujer bastante peculiar, sobre todo para la época, no era una visión moralizante. Y mira lo que dice la, la pastora Marcela. A ver, Crisóstomo es un pastor que se enamora de esta bella pastora Marcela, que no era pastora de origen, pero se hace pastora por su belleza y decide irse al campo para que nadie, para llevar una vida célibe. Y Crisóstomo se suicida y escribe un poema que se llama Canción Desesperada, que es una maravilla, que también es una de las grandes partes ahí, que le dice: canción desesperada, no te quejes cuando mi triste compañía dejes, antes, pues que la causa do naciste, con mi desdicha aumenta su ventura, aún en la sepultura, no estés triste, y se suicida. Entonces encuentran a Marcela y todos le echan la culpa de que por su belleza Crisóstomo y otros han muerto. Y ella eh, le dice aquí: yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Crisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por estos estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad. qué lindo, qué lindo. Tienes razón. Ahí hay una postura muy distinta. Mm, Claro que sí. Bueno, estaba pensando a propósito de las mujeres de la época, ¿no? mm, Calderón, la Rosaura de la vida del sueño en Calderón, es una mujer fuertísima, ¿no? sí. Es una mujer que atraviesa toda la historia y la atraviesa, curiosamente, a veces la atraviesa como mujer, otras veces la disfraza como hombre, vuelve a ser mujer, cambia de género, es alguien que tiene que mueve el mundo, ¿no? Además tiene un nombre de fuego,
es la rosa del alba. Mm, Ella representa el fuego, que es el calor, que es la vida. Entonces, sí, tiene razón. Pero, claro, bueno, entonces quiere decir que en Don Quijote existen todos los tipos de mujeres. claro, Están representadas todas, desde el fruto de la fantasía hasta mujeres como Marcela. claro. ¿Qué, ¿Eh? qué opinas, por ejemplo, de el viaje en Don Quijote, la sensación de viaje, que se parece bastante a la sensación de viaje homérico, el fondo del personaje que Que la novela viaja. parte para salir de un lugar y aprender Sí, en ese lugar? exactamente. El, ahí ahí yo como veo mucho, tengo la deformación profesional como actor, Ujú. de ver este personaje, este señor que se transforma en el personaje. Para mí el viaje el, el- representa un poco el escenario, ¿ya? Mm, Porque Don Quijote se construye un personaje y cuando sale al escenario. Para mí es como el, el mundo es el escenario, ¿no? El mundo es el escenario. Y él sale a escena, pero él sale a escena vestido de personaje, no sale a escena como Don Quijote o Quijano. Ese Quijano está en la casa. Cuando se transforma en Quijote, se transforma en personaje, y el personaje necesita un escenario para existir. Entonces, el escenario del mundo, ¿no? Él va al escenario a estar ahí exhibir su personaje y cumplir su misión y su rol de personaje en el mundo. Calderón tiene una obra que se llama El Gran Teatro del el Mundo, número. ¿verdad? Estaba pensando en lo mismo. En que dice que nosotros, el mundo es un escenario. Mm, Y yo creo que el Quijote, para el Quijote, el mundo es un escenario. Coincide con Calderón en eso. El, el, cuando está en un lugar, no es un lugar real, es un lugar escénico que le permite la existencia del personaje. El lugar también, así como él crea un amor, crea una mujer que, 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 que se crea un eros que lo mueve adelante, también él crea él crea un decorado que es Castilla, que es La Mancha, y el viaje es eso, es el escenario, ¿no? mm. Donde se desarrolla como personaje. Sí, hay tanto simbolismo, por ejemplo, uno siempre piensa en La Mancha como un lugar, ¿no es cierto? Sí, Pero también hay una especie de simbolismo en La Mancha como un lugar moral, un lugar de lo manchado, del viaje de lo manchado, de la liberación de este lugar manchado. ya. Hay una especie como de, siempre lo he pensado así, no sé si será tan real, pero hay una especie como de exploración de las categorías morales, tal vez, Uh -huh. y Sí, de que esas se asuman en la cotidianidad, porque como se venía de un lugar donde eh, lleno de inquisición, donde mm, unas estructuras clásicas morales, mm, ahora la realidad ha cambiado y alguien como Sancho puede ser el rey de una ínsula barataria, o mm. alguien como Don Quijote, que es un señor de mediana edad, puede salir a... Finalmente hay una especie como de imaginación y libertad, o de la libertad que la Que le imaginación permite la imaginación, permite la imaginación por medio del viaje. claro. Existir en la imaginación, existir en el viaje, existir, dice, claro, tener una realidad, tener una existencia en la imaginación, ¿no? Sí. Sí, La cura de la melancolía. exactamente, sí. Hay Eh, escenas muy bonitas en el Quijote. Por ejemplo, está ¿te acuerdas cuando están en los batanes? Que están de noche y se esconden y duermen en el bosque. eh, Y está Don Quijote sobre Rocinante y Sancho a un costado en el rucio.
y están de noche, está todo oscuro, y hay unos batanes, una especie como de molinos de agua, no sé cómo llamarlos a eso, donde cae el agua y hace un ruido infernal, y sí, Don Quijote y Sancho sienten mucho miedo, y sí, mucho Sancho miedo. se acerca, como un perro se acerca a su amo cada vez más, pero tiene tanto miedo que no quiere bajar y se defeca. Y Don Quijote le dice que no se acerque mucho porque hay un olor extraño, y Sancho le dice Sí, que es el olor del infierno. sí, 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 sí. Tienes razón, me acuerdo, sí. Claro que sí, eso. Mm, Es una sí. obra muy linda. ¿Eh? A mí me admiran mucho, tengo una admiración tremenda por Cervantes, Calderón, Lope, Tirso, toda esa gente, toda esa época. A mí me resulta casi increíble, ¿no? Cuando la poesía, por ejemplo, de Calderón, Mm, esa poesía de contrastes continuamente, el uso del contraste, sí, el uso de las oposiciones, es llevado en esa época a un extremo que, que dudo que haya sido llevado después, ¿no? Creo que eso que tiene el barroco, que son como esas columnas que son, sí. que giran, ¿no? Que parten y con tan, bueno, que está en la música también. A mí me parece muy notable, no sé qué pasó en esas mentes que que a uno le parecen extraordinarias, que le parecen Mm. mágicas, inexplicables, como monstruos de la naturaleza, como dicen, ¿no? Pero, Hay un culmine ahí, porque si bien el siglo de oro tiene un origen con Herrera, con Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Aquí ya hay un culmine en cuanto a lenguaje, en cuanto a visión de mundo, en cuanto a universalidad, en cuanto a modernidad también, y también en cuanto a configuración de patria, eh, de, o de nacionalidad, o de nación en el fondo. sí, ¿verdad? Sí. Y aquí hay un gesto que está bien oculto por lo que vemos ahora, pero en el fondo el idealismo alemán, con Schilling o con Goethe sobre todo, bebió muy, muy fuertemente de Calderón sobre todo, y de Cervantes, por Calderón. Y gracias a eso configuraron esta especie de patos moderno, esta especie de polifonía, esta especie de novela de aventuras, como es el Werther un poco, con su Mm, tragedia, con su melancolía, ¿no es cierto? mm, Ahí hay una configuración muy, muy, muy interesante, y que por eso tal vez el Quijote ha sido tan revalorizado y mm, reconstruido tantas veces, y que posibilita hoy día hacer algo como lo que estás haciendo tú. mm. Sí. Ese tema que tú has nombrado varias veces, que es el de la melancolía, me parece también un elemento muy importante y como un elemento que surge quizá en esa, o sea, me imagino que la melancolía tiene que haber existido siempre desde que existe el ser humano, ¿no? Pero en Mm, esa época pareciera que eso toma un valor muy importante, pareciera que justamente en la medida en que pareciera que el hombre conquista todo, que mm, toma un barco y conquista un nuevo continente, ¿verdad? Que, que la Tierra es redonda, no sé, que no somos el centro del universo, creo pero por otro lado nos sentimos el centro del universo. Creo que al mismo tiempo y como contraste surge más que nunca esa melancolía que, que después ha sido también muy típica de los poetas del siglo XIX, mm, ¿no? Y principios del XX. claro. También lo tenemos en poetas como Pessoa, que Mm, tienen esa melancolía tremenda, pero que tiene que ver con la modernidad del momento, la melancolía. ¿Ya? claro. Con, pareciera que, que los poderes humanos se aumentan, que aparecen las ciencias como disciplina, ¿verdad? Parece
la astronomía. Entonces, también parece que en la medida que somos capaces de mirar el universo, que tenemos una capacidad más total de observación, que podemos encontrar un sentido en las estrellas, en un universo más allá del nuestro, eh, pareciera que eso lleva al mismo tiempo ese descubrimiento a una melancolía también. Hay como un contraste ahí que podría ser, que es como fruto uno de la otra, ¿no? Y esta lucha que hablas tú contra la melancolía a través de la imaginación, y me parece que es muy importante ahora, en esa época, ahora y siempre. Ahora y siempre. Mm. Me parece que con lo que dices, opino muy parecido a lo que dices, y que creo que la lectura, y por eso estas conversaciones tienen que ver un poco con son el pretexto para hablar acerca de la biblioteca que queremos hacer en la cárcel Colina 2. Sí, Y la lectura es un gran pretexto también, incluso en un lugar como ese, de poder no solamente hacerse mejor a cada uno, sino que también curar un poco los dolores internos, los dolores de cada cual, esas melancolías que tenemos, y hacernos un poco más libres, incluso en lugares como ese, de confinamiento. Creo yo que, que esa vuelta a volverse loco en el fondo es eso, es como volver a reconfigurarse, y no quedarse con lo que a uno le han dicho, sino con lo que uno experimenta de la realidad. sí. Mira, creo que es importante, a propósito de en la biblioteca, creo que también hay que enseñar a leer, ¿ah? Porque claro, a uno le enseñaron a leer, pero cuando era niño a uno le enseñaron a leer, no sé, será el recuerdo mío, a lo mejor ahora ya no es así, ojalá, pero a uno le enseñan a leer palabras, Claro. ¿ah? Y las palabras no tienen sentido en sí mismas, las palabras solamente tienen sentido si están relacionadas con otras. Mm. Si son parte de un relato, si no, no significan nada. Una palabra vive porque está en relación a otras. Y depende del lugar donde está puesta, y el lugar que ocupa en la frase, y el lugar en el que ocupa en la página, y el lugar que ocupa en el relato de la historia. Entonces creo que es importante dar como, enseñar un poquito a leer. Muchas personas no disfrutan de la lectura porque no saben leer, digamos, Mm. saben leer las palabras, pero no tienen, no tienen conciencia de que son parte, que cada parte es parte de un todo. Por ejemplo, me parece muy importante a mí, yo le doy mucha importancia en enseñar a leer, porque me gusta enseñar es en la puntuación, Mm. en cómo la puntuación, si tú respetas la puntuación, respeta la coma, si en el verso respetas las leyes rítmicas, si en la prosa respetas tú la puntuación y sabes diferenciar una coma de un punto, una coma arriba, una coma abajo de un punto, un signo de exclamación de un signo de admiración, o sea, la partitura, digamos, la partitura de un texto está en la puntuación. Mm. Los tres puntos, los dos puntos, el punto y coma, el punto seguido, el punto aparte. Esa es la partitura. Y si tú sabes leer la partitura, las palabras que están al interior se transforman también en ideas, en frases, y tú eres capaz de una comprensión mayor. Por eso creo que no basta con entregar solamente los libros, hay que también enseñar a leer los libros, ¿verdad? Mm. A que la persona que lea sepa que un libro es una estructura, ¿no? Y que cada libro es una estructura en sí mismo. La puntuación, por ejemplo, tiene que ver con la respiración. Así es. Indica cómo respiras tú el texto. Y cada texto tiene una respiración distinta.
Ya cada autor respira de una manera distinta según la puntuación que pone ahí. Entonces, seguir esa respiración, seguir cómo respira el texto, hace que también se entienda el texto y se disfrute de ese texto. Por eso eso que hacíamos, se nos hacía hacer por lo menos cuando yo era niño del colegio, de leer en voz alta, así es. Era muy importante, porque a uno le enseñaban eso, y uno al leer en voz alta, a veces se entiende lo que no entiende cuando lo lee en voz baja, porque si uno lo lee en voz alta, se siente obligado a comunicar lo que lee, a que tú me entiendas lo que estoy leyendo. Claro. Entonces, para que tú me entiendas, tengo que entenderlo yo, si no, tú no me lo vas a entender. Y ahí, ahí la respiración del autor que se convierte en mi respiración, si yo respeto la puntuación, yo estoy respirando igual que el autor, ¿no? Y la duración de la frase sin respirar hasta llegar al punto, o el punto, o la frase es muy corta en que la respiración va corta. Me parece importante eso, ver cómo transmitir la respiración del autor a ti, y tú transmitir al autor a través de su respiración. Y ahí también ocurren los conceptos que hay, las ideas, las imágenes, las metáforas, en ese mundo. Es importante enseñar a leer también. Creo que ahí hay un rol muy importante que tal vez no sé cómo está en el teatro, pero quizá por las cosas se van transformando, tal vez se ha perdido un poco, que es lo que los griegos llamaban la paideia, que es la educación. Una de las obras más bellas y que también me gusta mucho ha sido La vida del sueño, de Calderón. Y me encanta, o sea, me sé varios fragmentos, y que es una maravilla, y que, como tú bien decías, me lo sé porque así lo entiendo mejor. Claro, porque así lo entiendes mejor. Al haberte escuchado hace muchos años atrás, dando La vida del sueño, también la pude entender mejor. Porque había no solamente una representación, sino que una educación integral en el escenario de lo que se estaba hablando. Y me parece que tal vez lo que estás haciendo con Cervantes ahora va por ahí un poco, como la reinvención y la reapropiación es para reformular, pero también entregar nuevas visiones de la obra que se está representando. Y ahí la expresión, porque una cosa es el profesor de literatura, el bachiller, y otra cosa es el actor como no solamente mero mímesis, sino que educación, pedagogo, en el fondo, de un educador. Exactamente. Sí, como tú dices, claro, el actor es un medio a través del cual pasa el autor, ¿verdad? Que y pasa al espectador. Pasa sobre todo el teatro, como el Calderón, que está escrito para ser escuchado. Claro. El teatro no está escrito para ser leído, el teatro está escrito para ser escuchado. Entonces es en la escucha donde realmente se entiende mejor. Al revés de un texto únicamente literario en que tú, en fin, te puedes detener en la página, pero en el teatro el teatro se escucha. Y el actor tiene que hacerse escuchar. Y escuchar y hacerse escuchar no significa gritar, ni forzar, ni gesticular tampoco, ¿ya? Es otra cosa, es muy sutil el arte de hacerse escuchar. No consiste ni en forzar, no es un ejercicio muscular, ni de tensiones, sino que por el contrario, es un ejercicio de deshacerse, ¿no? De deshacer más que de hacer. Entonces, para ser escuchado, para que resuene la voz de otro a través tuyo. Y eso es muy importante. Entonces, la explicación del texto por eso es tan importante respetar el verso cuando es verso, respetar la puntuación cuando es prosa, porque si no, no logra ser escuchado. Sobre todo en los clásicos, estos españoles en que piensa tú que están obras escritas
para cuando no existían los micrófonos, ¿no? Entonces, la sonoridad de la palabra, ¿no es cierto? El largo de la frase, la respiración de la frase, es muy importante en la obra, para que la gente lo escuche. Claro, O sea, no te escuchan más porque gritas más, escuchas más porque entregas frase, porque entregas concepto, porque entregas un pulso vital. claro, porque se No entiende, porque haces gestos ni porque gritas. ¿Sí? porque el otro entiende más que porque el otro... Exactamente. La, la escucha es un acto súper primario y, por ejemplo, en todas las culturas que tienen orígenes místicos o de sacralidad, el Dios no se aparecía como una visión, sino que se aparecía como un olor o como una escucha. Por ejemplo, el arcángel Gabriel baja y le dice algo a María, o el verbo se hace carne porque se dice, pero no porque se ve. En el fondo es un acto No, súper primario y la lectura es un acto una técnica súper moderna en el fondo, porque los monjes leían y leían en voz alta en los monasterios, porque no se leía en voz baja hasta muy entrado las épocas donde el individuo ya estaba solo y no se sí, colectivizaba. claro, desde el libro, digamos, ¿no? Claro, 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 porque Homero, estos poemas eran para ser escuchados, ¿verdad? claro. Todos los, Tragedia. claro. Y Don Quijote creo que yo que está ahí, porque si bien para leerlo como tú dices hay que respetar una infinidad de género, desde el diálogo platónico hasta el comentario, la frase, la sentencia, ¿no es cierto? Y la poesía, el soneto dentro, el romance, hay una cantidad de formatos que hay que ponerle atención para que también hagan variada la escucha. Y cada formato dice de alguna manera para que el entendimiento le pueda hacer fácil la comprensión. Creo yo que ahí también hay una modernidad gigantesca y un punto de inflexión donde es una novela que se lee tan bien para el individuo como para la colectividad. Incluso la novela dentro, los personajes la leen para todos. Y eso es muy potente, creo yo. Fíjate que el Quijote, que estamos hablando de la lectura y de la comprensión, es un libro que por un lado es extremadamente simple. Las historias están escritas en un lenguaje popular, no están escritos en un lenguaje intelectual, ni mucho menos. Está escrito de una manera popular, está escrito para que todo el mundo lo entienda. ¿Ya? Sin embargo, al mismo tiempo es un libro que hay que aprender a leer, que no cualquiera lo lee. Por eso a un niño no se le puede entregar el libro, lea el Quijote, porque se convierte en una tarea, pero espantosa, ¿no es cierto? Y uno hace que no entienda nada cuando lo lea. Y sin embargo, entonces tiene también es ese contraste de ser algo tremendamente simple y al mismo tiempo difícil de abordar, necesita como una introducción, necesita un aprendizaje también. ¿Ya? Claro, un aprendizaje. Eso es muy notable, que es lo que no se, probablemente no se hagan en la educación secundaria, cuando se dan los libros. A los jóvenes, a los niños se le entregan los libros y arréglesela como pueda con la comprensión del libro. Y no se entiende que eso es un proceso, ¿verdad? Que hay que aprender a leer, no solamente uno aprende a leer a los 6, 7 años, no sé, pero eso es una cosa, pero después cuando uno es más adulto y tiene más conciencia, de volver a aprender a leer de nuevo, diría. Eso es otra etapa del aprendizaje de la lectura. Hay varias etapas del aprendizaje de la lectura, todas estas etapas van caminando con el ser humano mismo. No, no es, tiene un valor que va caminando junto con nosotros. Entonces, me parece importante eso también, que no se tome en cuenta en la educación. Por eso que a los niños les da lata leer, porque les parece que la imagen es más directa y más rápida.
Pero es distinto, son mundos diferentes. El mundo de la imagen también es un mundo fascinante, que también hay que aprender a leer también. Así es. Y volviéndose a Sancho le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, quien no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos.